Bueno, estamos en la interfaz de Pentaho, puntualmente de Psychoanalytics, la aplicación Psychoanalytics, y tenemos los cubos de Shuichi, y hoy puntualmente vamos a presentar el cubo de preinscripciones, datos que provienen de la base de preinscripciones Guarani 3. Bueno, el cubo tiene unas 69 dimensiones que están disponibles, que son de los estudiantes que se preinscribieron, y tenemos la medida cantidad, que va a estar contando efectivamente los estudiantes prescriptos. Entonces, una posibilidad es que analicemos los prescriptos para los distintos años, podemos filtrar un año determinado y así podemos ir jugando con las distintas dimensiones. Por ejemplo, la responsable académica, ahí tenemos para el año 2018 las distintas unidades académicas, los prescriptos. Podríamos poner una fila de totales, tenemos los 317, tenemos el tipo de propuesta, si es de grado, pregrado o posgrado. Después tenemos la propuesta formativa para las distintas unidades académicas y así podemos ir viendo las distintas dimensiones disponibles. Supongamos que queremos filtrar una unidad académica puntual, tenemos 247 prescriptos para las distintas propuestas formativas, podríamos ver el periodo de inscripción, ¿sí? Es decir, para el primer cuatrimestre, segundo cuatrimestre y los distintos llamados dentro del año. Podríamos ver el estado de esas prescripciones, si están pendientes o procesadas. Tenemos 190 procesadas y 57 pendientes, todo dentro de esta facultad. Podríamos ver la modalidad que eligieron estos alumnos, en este caso la totalidad son presenciales, el turno preferido, ¿sí? Mañana, tarde o noche, y así las distintas dimensiones disponibles. Podríamos ver quiénes son esos alumnos, con apellido, nombre, y podríamos ver de qué sector de qué sector colegio provienen, ¿sí? Si estatal, privado, bueno, tenemos varios con vacío nulo o sin información. Otro dato que podríamos ver es si los alumnos, por ejemplo, trabajan o no trabajan. Podríamos quitar directamente y quedarnos con ese subconjunto, y dentro de los que trabajan la catalogación, si trabajan más de 35 horas, hasta 10 horas, entre 10 y 20 horas o entre 20 y 35 horas. Esto lo podemos llevar a formato de gráfico y visualizarlo en formato de gráfico. Ahí tenemos los que no trabajan, los que trabajan entre 20 y 35 horas y los que trabajan más de 35 horas, que son 34. Podemos ver en este formato o en formato de torta. De la misma forma podemos llevar la información de con quién vive y tener la información de los que viven con su familia. Podemos arrojar esto para que no nos moleste y tenemos con compañeros o con su pareja, otros y los que viven solos. Bien, bueno, esto fue una pequeña demo del cubo de preinscripciones.